esa cosa frente a ti, esa complicación, ese obstáculo, ese frustrante, desafortunado, embrollado e imprevisto problema que te impide hacer lo que deseas, esa situación que temes o que esperas en secreto que no suceda nunca. ¿Qué pasaría si no fuera tan mala como parece? ¿Qué ocurriría si, incrustados en su interior o inherentes a ella, hubiera ciertos beneficios exclusivamente para ti? ¿Qué harías en esta situación? ¿Qué crees que haría la mayoría de las personas? Quizá lo que siempre ha hecho y lo que tú haces ahora, nada. La mayoría de nosotros nos paralizamos. Sean cuales fueren nuestras metas, la mayoría nos inmovilizamos frente a los numerosos obstáculos que nos aguardan. Quisiéramos que esto no fuera cierto, pero lo es. Lo que nos bloquea es claro, sistémico, instituciones en decadencia, un desempleo creciente, el exorbitante costo de la educación y la perturbación tecnológica. Individual, somos demasiado pequeños, viejos, tenemos temor, pobreza, tensión, falta de acceso, de apoyo, de seguridad. Somos expertos en catalogar lo que nos contiene. Cada obstáculo es único para uno de nosotros, pero las respuestas que suscitan son las mismas: miedo, frustración, confusión, desamparo, depresión, enojo. Sabes lo que quieres hacer, pero sientes como si un enemigo invisible te hubiera encajonado y te oprimiera con una almohada. Intentas llegar a un lugar, pero invariablemente algo bloquea el camino. Sigue y estorba cada uno de los pasos. Tienes apenas libertad suficiente para sentir que puedes avanzar. La suficiente para sentir que es culpa tuya que no puedes continuar o cobrar impulso. Estamos insatisfechos con nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestro lugar en el mundo. Queremos ir a alguna parte, pero algo se interpone en el camino. Así que no hacemos nada. Culpamos a nuestro jefe, la economía, los políticos, los demás, o nos consideramos fracasados y decidimos que nuestras metas son imposibles de alcanzar, cuando lo cierto es que lo que falla son dos cosas: nuestra actitud y enfoque. Ha habido ya incontables lecciones y libros acerca de cómo alcanzar el éxito, pero nadie nos ha enseñado nunca a superar el fracaso, cómo concebir los obstáculos, cómo tratarlos, triunfar sobre ellos. Así que estamos estancados, asediados por todos los frentes. Muchos de nosotros nos sentimos desorientados, reactivos y confundidos. No tenemos idea de qué hacer. Por otra parte, no todos están paralizados. Vemos con asombro que algunos parecen convertir en trampolines los mismos obstáculos que a nosotros nos intimidan. ¿Cómo lo consiguen? ¿Cuál es el secreto? Más pasmoso es aún el hecho de que generaciones pasadas enfrentaron problemas peores con menos redes de protección y menos herramientas. Se vieron frente a los mismos obstáculos que tenemos hoy en día, más aquellos otros que se empeñaron en eliminar en beneficio de sus hijos y otras personas. Pero nosotros seguimos estancados. ¿Qué tiene esas figuras que nosotros no? ¿Qué nos falta? Muy simple, un método y un marco para comprender, apreciar y actuar en consecuencia con los obstáculos que la vida nos pone. John Rockefeller lo tuvo. En su caso, fue una fría obstinación en autodisciplina. Demóstenes, el gran orador ateniense, lo tenía. En su caso, fue un afán incansable de mejorar por medio de la acción y la práctica. Abraham Lincoln lo tuvo. Para él fue la humildad, la resistencia y una voluntad compasiva. Hay otros nombres que también verás una y otra vez en este libro. Algunos de esos hombres y mujeres encararon inimaginables horrores, desde la cárcel hasta enfermedades discapacitantes, además de frustraciones cotidianas que no eran diferentes de las nuestras. Lidiaron con las mismas rivalidades, agitaciones políticas, dramas, resistencias, formas de conservadurismo, estallidos, tensiones y calamidades económicas, o con peores. Sujetos a tales presiones, esos individuos fueron transformados en el mismo sentido que Andy Grove, el exdirector general de Intel, insinuó cuando describió lo que les ocurre a las empresas en tiempos tumultuosos. Las malas compañías son destruidas por una crisis. Las buenas compañías sobreviven a ella. Las compañías de excelencia mejoran por su intermedio.
Al igual que las compañías de excelencia, los individuos de excelencia encuentran la manera de transformar la debilidad en fortaleza. Esta es una de esta proeza increíble e incluso conmovedora. Tomaron aquello mismo que debía haberlos detenido, algo que quizá te detiene a ti en este momento, y lo utilizaron para progresar. Al final, esto es todo lo que los grandes hombres y mujeres de la historia tienen en común. Como el oxígeno para el fuego, los obstáculos se convirtieron en combustible para la hoguera de su ambición. Nada pudo detenerlos, eran y siguen siendo imposibles de desalentar o contener. Cada impedimento no sirvió para otra cosa que para hacer que el infierno dentro de ellos ardiera con mayor ferocidad. Esas personas usaron en beneficio sus obstáculos, pusieron en práctica las palabras de Marco Aurelio y siguieron a un grupo que Cicerón llamó de los verdaderos filósofos, los antiguos estoicos. Aun si nunca los leyeron, poseían la capacidad de ver los obstáculos como lo que eran, el ingenio para vencerlos y la voluntad de soportar un mundo que en su mayor parte estaba más allá de su comprensión y control. Seamos francos, es extraño que nosotros nos veamos en situaciones horribles que no podemos hacer más que aguantar. En cambio, arrastramos desventajas menores o nos atascamos en condiciones menos que favorables. O bien, intentamos hacer algo muy difícil y nos vemos rebasados, excedidos y faltos de idea. Como quiera que sea, se aplica la misma lógica. Dale la vuelta, busca un beneficio, usa eso como combustible. Es muy simple, pero desde luego no fácil. Este no es un libro desbordante y vagamente optimista. No es un libro que te recomiende negar que las cosas están mal cuando así lo están o poner la otra mejilla cuando has sido completamente avasallado. No contiene refranes populares ni hermosos pero ineficaces proverbios. Tampoco es un estudio académico ni una historia del estoicismo. Abundan los libros sobre el estoicismo, escritos muchos de ellos por algunos de los más grandes y sabios pensadores de la historia. No hay necesidad de reescribir lo que ellos ya dejaron asentado. Lee los originales. No hay textos filosóficos más accesibles que esos. Parecieran haber sido escritos en el último año, no en el último milenio. Sin embargo, hice todo lo posible por recolectar, comprender y ahora publicar sus lecciones y trucos. A la filosofía antigua nunca le interesó mucho la autoría o la originalidad. Todos los autores se empeñaban en traducir y explicar la sabiduría de los grandes tal como estos lo habían transmitido en libros, diarios, canciones, poemas e historias, todos ellos perfeccionados en el crisol de la experiencia humana durante miles de años. Esta obra compartirá contigo ese saber colectivo para ayudarte a que cumplas la muy específica y cada vez más urgente meta que todos compartimos, la de vencer los obstáculos que se nos presentan. Obstáculos mentales, obstáculos físicos, obstáculos emocionales, obstáculos percibidos. Los enfrentamos todos los días y nuestra sociedad se ve colectivamente paralizada por ello. Si todo lo que este libro hace es facilitar un poco el enfrentamiento y desmantelamiento de esos escollos, será suficiente. Pero mi propósito es más alto. Quiero mostrarte el camino para convertir cada obstáculo en una ventaja. Este será entonces un libro de implacable pragmatismo y anécdotas históricas que ilustran el arte de la incansable persistencia y el ingenio infatigable. Te enseñará a destrabarte, liberarte y desatarte, a transformar las muchas situaciones negativas que encontramos en la vida en positivas, o al menos arrancar de ellas todos los beneficios que podamos, a extraer buena suerte de la mala. Esto no se reduce a ¿cómo puedo pensar en algo que no es tan malo? También consiste en convencerte de que algo debe ser bueno, una oportunidad para afianzarte, avanzar o seguir una dirección mejor. No se trata de que aprendas a ser positivo, sino a ser incesantemente creativo y oportuno. No, esto no es tan malo, sino puedo convertirlo en algo bueno, porque esto último es posible. En efecto, se ha hecho en el pasado y se hace aún ahora, todos los días. Ese es el poder que este libro liberará. Los obstáculos frente a nosotros. De acuerdo con un antiguo relato zen,
un rey descubrió que su pueblo se había vuelto blando y engreído. Insatisfecho en ese estado de cosas, esperaba poder darle una lección. Su plan era muy simple. Pondría una roca enorme en la calle principal que impidiera por completo entrar en la ciudad. Después se ocultaría cerca y observaría las reacciones de la gente. ¿Cómo respondería esta? ¿Se uniría para retirar la piedra? ¿O se desanimaría, se apartaría y volvería a casa? Con creciente desconcierto, el rey vio que, uno tras otro, sus súbditos se topaban con este impedimento y se marchaban, o que, en el mejor de los casos, intentaban sin entusiasmo vencerlo antes de rendirse. Muchos se quejaban francamente, maldecían al rey o a su mala suerte, o lamentaban la incomodidad de ese incidente, pero nadie consiguió hacer nada para remediarlo. Días más tarde, un campesino de viaje en la ciudad no se apartó de la roca. En cambio, hizo un gran esfuerzo para tratar de hacerla a un lado y entonces se le ocurrió una idea. Recorrería el bosque vecino en busca de algo que pudiera usar como palanca. Por fin, retomó con una rama muy grande que había tallado hasta darle forma de garrocha y la utilizó para destrabar la inmensa piedra del camino. Debajo de la roca encontró una alforja con monedas de oro y una nota del rey que decía: el obstáculo en el camino se convierte en el camino. Nunca olvides que dentro de cada obstáculo hay una oportunidad para mejorar nuestra condición. ¿Qué te impide avanzar? ¿Lo físico? ¿Tu estatura, tu raza, la distancia, la discapacidad, el dinero? ¿Lo mental? El temor, la incertidumbre, la inexperiencia, el prejuicio. Quizá la gente no te toma en serio, o te sientes ya demasiado viejo, o careces de apoyo o suficientes recursos. Tal vez las leyes o reglamentos restringen tus opciones, o lo mismo hacen tus obligaciones, o las metas falsas y el dudar de ti. Sea lo que fuera, aquí estás, aquí estamos todos. Y esos son obstáculos, lo entiendo, nadie lo niega. Pero ve la lista de quienes te antecedieron. Atletas demasiado bajos de estatura, pilotos cuya vista no era buena, soñadores adelantados a su época, miembros de esta raza o aquella, desertores y disléxicos, bastardos, inmigrantes, nuevos ricos, detallistas, creyentes y soñadores, o quienes salieron de la nada, o peor todavía, de lugares donde su existencia misma estaba amenazada todos los días. ¿Qué fue de ellos? Bueno, muchos dieron por vencidos, pero algunos no. Tomaron como un desafío la obligación de ser el doble de aptos, practicaron más, buscaron atajos y puntos débiles, discernieron aliados entre desconocidos, deambularon un poco. Todo era un obstáculo que debían vencer. ¿Y eso qué? Que dentro de los obstáculos había una oportunidad y la aprovecharon. Hicieron algo especial gracias a eso. Nosotros podemos aprender de ellos. Sea que tengamos dificultades para conseguir empleo y luchar contra la discriminación o que estemos bajos de fondos, estancados en una mala relación, entrampados con un agresivo adversario, en problemas para comunicarnos con un empleado o alumno, o en medio de un bloqueo creativo, debemos saber que hay una salida. Cuando nos vemos frente a la adversidad, podemos convertirla en una ventaja. Basados en el ejemplo de todas aquellas personas, todas las grandes victorias en la política, los negocios, el arte o la seducción han implicado resolver angustiosos problemas con un potente cóctel de creatividad, concentración y valentía. Cuando tienes una meta, los obstáculos te enseñan a llegar donde quieres, a abrirse camino. Lo que estorba, escribió Benjamin Franklin, forja. Hoy, la mayoría de nuestros obstáculos son internos, no externos. Desde la Segunda Guerra Mundial hemos vivido en una de las épocas más prósperas de la historia. Hay menos ejércitos que combatir, menos enfermedades mortales y más redes de protección. En lugar de hacer frente a enemigos, padecemos una tensión interior. Sufrimos de frustración profesional, tenemos expectativas insatisfechas, padecemos una indefensión adquirida y aún tenemos las agobiantes emociones que los seres humanos hemos tenido siempre: dolor, aflicción, pérdida.
Muchos de nuestros problemas proceden de tener demasiado. Una rápida transformación tecnológica, alimentos chatarra, tradiciones que nos señalan la manera en la que supuestamente deberíamos vivir. Somos blandos, engreídos y temerosos del conflicto. Los buenos tiempos son debilitadores. La abundancia puede ser su propio obstáculo, como muchas personas pueden atestiguar. Nuestra generación necesita más que nunca un método para vencer obstáculos y prosperar en medio del caos, un método que nos ayude a cambiar el signo de nuestros problemas y a usarlos como lienzos sobre los cuales ejecutar nuestras obras maestras. Este enfoque flexible es apto para un emprendedor o un artista, un conquistador o un entrenador. Y así tengas problemas como escritor, erudito o mamá que trabaja y tiene que arreglárselas para poder llevar a su hijo a sus entrenamientos de fútbol. La forma de vencerlos: juicio objetivo en este instante, acción desinteresada en este instante, voluntaria aceptación en este instante de cuanto ocurre. Eso es todo lo que necesitas, Marco Aurelio. Vencer obstáculos es una disciplina en 3 pasos capitales. Comienza con la forma en que miramos nuestros problemas específicos, con nuestra actitud o enfoque. Prosigue con la energía y creatividad con la que acometemos y los convertimos en oportunidades. Y concluye con el cultivo y mantenimiento de una voluntad interior que nos permita manejar la derrota y la dificultad. Hablamos así de 3 disciplinas interdependientes, interrelacionadas y fluidamente contingentes: percepción, acción y voluntad. Es un proceso simple, pero no es fácil, insisto. Seguiremos el uso de este proceso por sus practicantes a lo largo de la historia, los negocios y la literatura. Conforme examinemos ejemplos específicos de cada paso desde todos los ángulos, aprenderemos a inculcar en nosotros esa actitud y apropiarnos de su ingenio, con lo que descubriremos cómo crear nuevas posibilidades cada vez que se cierra una puerta. De los relatos de los practicantes aprenderemos a manejar los obstáculos más comunes, sea que estemos expuestos o encerrados, el tipo de obstáculos que han obstruido a la gente desde siempre, y aplicar a nuestra vida el método general de estos practicantes, porque los obstáculos no solo son de esperar, también hay que aceptarlos. ¿Aceptarlos? Sí, puesto que en realidad son oportunidades para probarnos a nosotros mismos, intentar cosas nuevas y, en definitiva, triunfar. El obstáculo es el camino.